Noches, queridos hermanos. Les mandamos muchos saludos también con mi familia y les agradecemos esta oportunidad de poder compartir la palabra y estar también con ustedes en esta reunión de oración. También le comenté a los hermanos que iba a estar con ustedes en esta reunión, los hermanos de aquí de Wilde, así que también les mandaba muchos saludos a todos los hermanos allí en calle Pavón. Bueno, vamos a compartir un breve mensaje de la palabra, así para meditar en esta noche. Que es un mensaje por ahí en esta reunión de oración, un mensaje de aliento para nuestras vidas, ¿sí? Voy a tratar de compartir la pantalla. No sé si me pueden permitir compartir la pantalla, que tenía una pequeña presentación. Ahí está. Muchas gracias. Ahí está. Bueno, esta pequeña meditación es sobre la vida del rey David en su momento cuando huía del rey Saúl. Encontramos este pasaje en Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. En realidad, David, bueno, siendo muy jovencito, tuvo que huir del rey Saúl porque buscaba matarle y justamente en los capítulos anteriores vemos cómo se fue formando esa envidia de Saúl hacia David, ese pensamiento de hacerle mal, de buscar su vida. Y bueno, lamentablemente David, siendo muy jovencito, casi dicen los estudiosos que tenía unos 20 años en ese momento aproximadamente, se encontró en una situación límite donde tuvo que despedirse de su amigo Jonatán y huir directamente, huir por su vida, siendo tan joven y siendo una persona íntegra, una persona que no había hecho nada malo, que una persona que era obediente a la palabra de Dios, obediente también a su familia, a sus padres, un siervo fiel para el rey Saúl también en su ejército, siendo un joven íntegro, honesto, y se encuentra en esta situación. Vamos a ir al pasaje en Samuel, 1 Samuel capítulo 22, versículos 1 y 2. David huye de Saúl luego de que Saúl empieza a perseguirlo con locura, y dice el pasaje: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David en el capítulo anterior se encontraba en la tierra de los filisteos, en la tierra de Gat, de donde era Goliat. Él se había escapado y se refugió allí en el pueblo enemigo, y se encontró también con los siervos del rey Aquis de Gat, y bueno, él se tuvo que hacer el loco, digamos, una persona que no estaba bien de sus facultades mentales, para no ser atrapado por los filisteos o que levantara alguna sospecha, y así también huyó. Entonces dice que huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Hasta aquí en este breve pasaje vamos a leer después también algunos salmos. David se encuentra en la cueva, ¿sí? La cueva es un lugar y un momento para este joven David, que ya tenía la promesa y había sido ungido por Samuel, y tenía la promesa de parte de Dios de reinar, de ser rey sobre su pueblo Israel, pero ahora se encuentra en un momento de extrema soledad, un momento de prueba, y muchas veces nosotros nos podemos identificar con este tiempo de David, un momento donde pasamos dificultades. Como estuvimos orando recién, muchos queridos hermanos están hoy pasando dificultades. En mi caso, bueno, también hace un par de meses pasé por una prueba de salud, que tuvieron que intervenirme en un quirófano. Bueno, todos pasamos por diferentes momentos de prueba, y podríamos decir que Dios
nos envía a una cueva a refugiarnos, a estar solos, a sentir el rigor del sufrimiento, la prueba, con los propósitos de Dios, ¿no? Sabemos que la prueba produce muchas cosas positivas en la vida del Hijo de Dios, produce paciencia y también nos ayuda a confiar más en el Señor. Vemos a David en este tiempo, él escribió por lo menos 8 salmos durante su huida. Dicen los estudiosos también que aproximadamente huyó por 10 años de Saúl, desde los 20 años hasta los 30 años que fue coronado rey. Este joven David tuvo que huir por su vida porque nada más y nada menos el rey de Israel estaba buscando asesinarle. O sea que era algo terrible para el joven David. Y él en ese momento, todo ese periodo, por lo menos se registran 8 salmos en los cuales él expresa todo este sentimiento, esta angustia, también clama a Dios por liberación. Y vamos a ver cómo se sentía David en este momento en el Salmo 142. Acompáñenme allí al Salmo 142 y quizá estas palabras las podamos aplicar a nuestro corazón en momentos de prueba, quizá, como decíamos, actualmente puede ser que estemos pasando por alguna prueba, alguna enfermedad, algún momento difícil en el trabajo, problemas económicos, problemas con la familia, distintos problemas que tenemos en la vida. Y quizá podríamos tomar estas palabras hoy a nosotros por el presente o quizá también por el pasado cercano que nos haya tocado vivir, o si no, tomarlas también para el futuro, prepararnos para el futuro porque no sabemos qué prueba puede venir a nuestras vidas. Así se sentía David, dice el Salmo 142, con mi voz clamaré a Jehová. Dice este salmo, dice que es una oración que hizo David cuando estaba en la cueva. David estuvo en 2 cuevas en su vida, estuvo en Adulam y también estuvo en Engadi, en el capítulo 24 de 1 Samuel. Fueron 2 cuevas diferentes y acá no se explicita perdón, en qué cueva estuvo, no se explica, pero posiblemente haya sido en esta primera cueva, en la de Adulam, que fue la más dura para él, fue la más terrible. Allí estuvo solo, en primera medida estuvo solo, hasta que después fue acompañado. Dice, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Vemos a David que en estas primeras palabras de su clamor a Dios, lo primero que le dice a Dios es, estoy angustiado. Qué triste y qué difícil es sentir la angustia, ¿no? Sentir preocupación, sentir ansiedad, sentirse apretado, ¿no? Angustiado. Y a veces nos sentimos sin salida en medio de la prueba. Estamos en medio de la tormenta y nos sentimos muy angustiados. Y lo que hace David es expresarle esta angustia al Señor. Dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Por estas palabras, muy posiblemente podemos deducir que se refiere a la cueva de Adulam, porque en ese primer periodo estuvo un momento de soledad, sin familia y sin nadie alrededor, y allí quizá haya expresado estas palabras. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Seguramente David sabía que los que le perseguían eran más fuertes que él. Por empezar, Saúl no iba solo en la búsqueda de David, iba acompañado con, digamos, guerreros escogidos del pueblo de Dios. En una oportunidad llegó a perseguirle con 3.000 hombres escogidos para buscar la vida de David. Entonces, David estaba muy preocupado, muy afligido, muy angustiado, porque sabía que el rey Saúl le perseguía con un ejército de
hombres guerreros escogidos. Vemos que en la cueva, allí en esa cueva se siente solo. Dios le había sacado todo. Le había sacado a su mejor amigo, le había sacado a su esposa, a Mical, le había sacado su buena posición que había conseguido en el pueblo, le había sacado a su familia. Dios le sacó todo y lo puso en una cueva de soledad, una cueva de extrema prueba. Esa es la situación de David. Acá tenemos un pequeño mapita que nos muestra la huida de David durante todos esos años. Como dijimos, él empezó a huir hasta que llega a Gat, huyendo de Saúl, y luego de Gat, de estar allí con el rey Aquis y sus siervos, termina yendo al desierto de Adulam, allí en esa cueva, a refugiarse. Después sigue todo su, todo su viaje huyendo de Saúl. Otra cueva en su vida fue en Gadi, como dijimos en el capítulo 24 de 1 Samuel, pero aquí nos encontramos en la cueva de Adulam, recién comenzada la huida de David y en el momento de mayor soledad. Y yo quería compartir con ustedes este pensamiento, ¿no? A veces nos toca estar en la cueva del sufrimiento y de la soledad. Y en ese momento tenemos que pensar que Dios preparó esa cueva. En la vida de David, si nos ponemos a pensar en todo ese tiempo de persecución, hasta que luego sabemos la historia que Saúl y sus hijos son muertos en batalla, y después en segunda de Samuel él es nombrado rey, primeramente en Judá y después en todo el reino de Israel. Dios usó todo este tiempo de persecución para moldear la vida de David, de este joven David. Estaba en las manos del alfarero. Por eso cuando estamos en un momento de prueba, de sufrimiento, tenemos que pensar esto, ¿no? Dios nos quiere moldear, nos quiere enseñar, quiere probar nuestra fe, nos quiere hablar de alguna manera muy particular. Por eso es un momento importantísimo para crecer espiritualmente. Fue Dios en que lo puso en esa situación. Sabemos que David hasta ese momento no había cometido ningún pecado digno de pasar por un momento así, no había traicionado al rey Saúl, era un fiel siervo del rey, una persona honrada, honesta, una persona íntegra, y sin embargo se encuentra en esta situación. Él tranquilamente podría haber preguntado, Dios, ¿por qué me pones en esta situación tan difícil? Si yo lo que más quiero es servirte, quiero agradarte, quiero cumplir tu voluntad. Y así lo encontramos en esta cueva, ¿no? Donde el Señor lo va a moldear. En primer lugar, el Señor envía a su familia para consolarlo, como vimos en el versículo 1 del capítulo 22. Dice que cuando sus hermanos y la casa de su padre se enteraron de esta situación, fueron allí a consolarle. Qué lindo es sentir consuelo en nuestros seres queridos, ¿no? Pensamos en nuestra familia, que es la familia que Dios nos dio, la familia cercana en la sangre, pero también la familia de la fe, nuestros hermanos queridos que son nuestra familia espiritual. Y Dios envía a sus queridos hijos a consolarnos en los momentos de dificultad. Nosotros, bueno, los que hemos pasado por pruebas, o ustedes también seguramente, qué lindo es sentir a los hermanos que oran por uno, que se preocupan, que mandan mensajitos, que te llaman, que te saludan en las reuniones. Uno se va fortalecido de esos momentos, ¿no? Siente que toda esa familia espiritual y la familia también en la sangre lo están consolando, lo están ayudando en ese momento y son enviados por el Señor. Y acá aparece este grupo de personas que se unen a David, ¿sí? Es muy llamativo estas expresiones en el idioma original, lo que significan. En primer lugar, dice que se empezaron a juntar con él todos los afligidos. La palabra en hebreo significa aquellos que están bajo presión o estrés o que se sienten oprimidos, ¿no? ¿Cuántas veces nos sentimos así? Nos sentimos afligidos, nos sentimos tristes, nos sentimos realmente a veces que no sabemos para dónde ir con las pruebas que nos tocan, como dijimos que pueden ser de múltiples causas. También aparecen los endeudados, problemas económicos, ¿no? Tener significa la palabra aquellos que tienen acreedores o que deben intereses, personas que estaban
en la ruina económica, que estaban pasando momentos malos económicamente hablando, ¿no? Y esa deuda pesaba sobre sus hombros. Y también habla de amargados de espíritu, ¿sí? Amargados de espíritu. Aquellos que sienten amargura en su alma, en su corazón, y que se sienten hundidos, se sienten deprimidos. ¿Cuántas personas que hoy se sienten así, con depresión, con dificultad, que no pueden dormir? Y he conocido también, queridos hermanos, en Cristo que están pasando por momentos así, momentos depresivos, momentos donde no tienen ganas de hacer otras cosas. Y bueno, todas estas personas se unieron a David allí en la cueva de Adulam. El Señor se las mandó también, ¿no? Dice la palabra que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Estas personas se identificaron con David y vieron en David a un líder, a una persona que también estaba en aflicción y que podía ayudarles. No nos olvidemos que David se había hecho famoso en Israel cuando mata a Goliat. Él se hizo una persona de renombre en el pueblo y estas personas seguramente, al escuchar que David se encontraba refugiado en una cueva, quisieron acercarse a David para poder quizá verle y entender un poco su situación y ver si podían acercarse a David, ¿no? Que era una persona que había tenido tanto conocimiento para ellos. Finalmente la cueva se convirtió en un centro de entrenamiento. Estas personas, como les enseña la palabra, luego con el tiempo se transformaron en los valientes de David. Se formó un ejército frente a los ojos de David y David pudo ser para ellos como un líder, como un padre, como alguien que los contuvo y les dio un sentido en la vida. Y después fueron muy importantes en el reino de David fueron ministros, fueron algunos en el ejército, personas importantes que ayudaron mucho al rey David. Vemos la mano de Dios en cada detalle, ¿no? En cada detalle. Vemos allí el Salmo 57, que es uno también que escribió David en esos momentos tan difíciles. También este salmo dice que es un salmo de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva, ¿no? También pensando en que puede ser la de Adulam o la de Engaddi. Y dice el salmista, ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti he confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Los quebrantos, yo me anoté acá en mi Biblia, ¿no? Para el cristiano los quebrantos son pasajeros, no son duraderos, no son para siempre, ¿no? Sabemos que para el cristiano, para el Hijo de Dios, para nosotros, aunque pasemos por momentos de prueba en esta vida, estamos confiados en el Señor porque sabemos en quién creemos, sabemos a dónde vamos y por más que pasemos por las dificultades más complicadas, confiamos en el Señor, ¿no? Y el salmista también confiaba en el Señor, dice hasta que pasen los quebrantos. Él confiaba en el Señor y clamaba al Señor. Dice el versículo 3, Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Allí estaba David y Dios estaba con él en esa cueva. David no estaba solo, David estaba con Dios y a su vez estaba con estas personas que Dios envió, su familia, sus seres queridos y aquellas personas afligidas que se fueron juntando alrededor de David. Bueno, también vemos en los salmos de David que hubo un gran cambio. No siempre escribe David afligido, sino que luego de pasar esta prueba, él comenzó a escribir otro tipo de salmos. Y un salmo muy lindo es el Salmo 31, que ahora vamos a ver, pero ¿qué pasó con David? ¿Por qué él pudo superar esta prueba? A pesar de que siguió escapándose y siguió clamando al Señor, pero el momento de mayor aflicción fue esta cueva de Adulam. El primer paso fue durísimo para él. ¿Por qué tuvo este gran cambio David y empezó a escribir salmos diferentes? Bueno,
Algunas conclusiones que podemos sacar, por ejemplo, es que sufrió lo suficiente para reconocer su necesidad. A veces Dios nos hace pasar por la prueba para que reconozcamos la necesidad de depender de Él. David pudo entender que a pesar de la dificultad, Dios le estaba diciendo, vos tenés que aprender a depender de mí. Y esto era importantísimo porque él iba a reinar sobre todo un pueblo, sobre el pueblo escogido. Entonces, Dios estaba moldeando su vida. Otra cosa que cambió el corazón de David fue aprender a clamar a Dios por ayuda. En esta etapa encontramos las oraciones de clamor más fuertes de David hacia Dios, clamando a Dios por liberación, clamando a Dios por misericordia. Y qué lindo es poder orar a Dios en medio de la dificultad, ¿no? Estar de rodillas, Señor, te necesito, ayúdame, salvame, extendé tu mano de poder, dame sanidad, dame paz en el corazón, acompáñame en esta prueba y el Señor está con nosotros, ¿no? Clamar al Señor por ayuda. También aprovechó la cueva para conocer más a Dios. Él pudo tener una intimidad diferente con Dios, allí en la soledad, en el sufrimiento. Aprovechó ese momento para conocer más a Dios, para poder tener ese diálogo con Dios, donde Dios le hablaba a través de las situaciones y él podía clamar, podía orar. Y también las cuevas de la vida pueden ser lugares de refugio donde seamos moldeados por el Señor. Allí en Salmo 31, que dijimos, vamos a leerlo también, estos versículos, Salmo 31, ya para ir terminando esta meditación. Esta es la última lectura que vamos a hacer y vamos a ver cómo David cambió su corazón a partir de todas estas experiencias. Dios fue moldeando su corazón. Dice el Salmo 31, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo, porque tu nombre me guiarás, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. ¿Qué podemos ver de David? ¿No? De David, él reconoció que su verdadero refugio no era esa cueva, sino que era Dios mismo, ¿no? Dios se transformó en él, como dice aquí, en una fuerte roca, en un castillo inconmovible. Él se transformó en su refugio personal. Y acá podemos pensar nosotros y aplicarlo a nuestra vida. ¿Por qué necesitamos un refugio? Bueno, muchas veces, como dijimos, en la prueba sentimos la aflicción y a veces depresión. Y lo que necesitamos en esos momentos es refugiarnos, necesitamos sanarnos en el momento de la prueba, sanar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro cuerpo si fuera necesario, si es que estamos enfermos. Necesitamos refugiarnos. Bueno, ¿en qué nos refugiamos? Y a veces descuidamos nuestra relación con Dios, ¿no? En vez de refugiarnos en el Señor, buscamos otras cosas, buscamos solucionar los problemas nosotros, tratamos de buscar la salida de manera carnal, en vez de descansar, ¿no? Como dice la palabra, que podemos ir al Señor en oración y echar nuestra carga sobre Él, como dice la palabra, ¿no? Echemos nuestra carga sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y allí es donde el Señor se transforma en nuestro verdadero refugio. A veces también en los momentos de prueba, un sentimiento de culpa nos invade porque somos pecadores, ¿no? A veces empezamos a pensar y decir, Señor, ¿será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que eh, estoy equivocándome en algo? ¿Será que me querés corregir en algo que estoy equivocado? Todo eso aparece en nuestro corazón porque somos pecadores. Y quizá haya cosas que cambiar y Dios tenga que corregir cosas en la vida a través de esa prueba. Pero también en medio de la prueba sentimos adversarios, sentimos críticas, incomprensión. Muchas personas buscan hacernos daño, como le pasaba a David. Él se sentía
rodeado de enemigos, rodeado de personas que buscaban hacerle mal, que en vez de ayudarle, le hundían más. Y así a veces nos encontramos nosotros también, ¿no? En diferentes situaciones, con personas que nos critican, que no comprenden nuestra situación, y es allí en el refugio donde realmente nos encontramos con el Señor Jesucristo, ¿no? Que es nuestra roca, nuestro sostén, nuestro Dios. Por eso nuestro refugio y roca podemos concluir, ¿no? Con este pensamiento, es y debe ser siempre el Señor Jesús. Y así es como David pudo superar estos momentos tan terribles. Después la historia sigue y el rey David después se transformó en lo que realmente Dios le había llamado a ser, ese gran rey, esa persona tan importante que es la persona quizás más influyente del Antiguo Testamento, donde más capítulos de la Biblia se dedican a su vida, y qué lindo es poder estudiar su vida completa, ¿no? Por eso también queda un pequeño desafío para todos nosotros, seguir estudiando la vida de David, si les gusta eh, poder seguir estudiándola en los libros de Samuel, estudiar su vida, estudiar los salmos, de este gran hombre de Dios, cómo el Señor le fue librando de estos problemas y finalmente, a pesar de sus errores, como sabemos que tuvo en su vida, como todos nosotros los tenemos, Dios hasta el final de sus días fue su roca, su refugio, fue su castillo fuerte. Y si en esta noche, hermano, estamos pasando alguna prueba, alguna dificultad, confiemos más que nunca en el Señor, más que nunca. Y estos salmos que David escribió, inspirado por el Espíritu Santo, sean para nosotros un, un alivio, una palabra de ánimo, donde podamos imitar también esta fe de David. Así que bueno, hermanos, les agradezco mucho la oportunidad, y que el Señor bendiga su palabra y bendiga también a todos los hermanos allí en la iglesia en Pavón.